los 50 la CIA está en México y sus agentes encubiertos han masacrado al pueblo para imponer el criminal neoliberalismo, los Bush y los Clinton instrumentaron un plan de guerra para despojar a los mexicanos con la complicidad del PRIAN. La guerra de Trump con Soros ha permitido el sutil rescate de la soberanía que ha puesto a AMLO en peligro por desafiar a la mafia internacional. Se tienen registros de que la CIA opera en nuestro país al menos desde finales de los 50. Cerca de 20 años impuso en la presidencia a sus agentes encubiertos Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. A mitad de los 60, el PRI sucumbió a los dictados de Washington y abrió la puerta de par en par a la criminal Agencia Central de Inteligencia para que iniciara la cacería contra opositores que representaran una amenaza a la imposición del neoliberalismo en México. Fiel a su táctica de guerra, crear un enemigo público para invadir y despojar países, Estados Unidos comandó la Guerra Sucia, donde el gobierno priista acribilló y desapareció a miles de mexicanos durante los 70 con el pretexto de frenar al satanizado comunismo y a movimientos de oposición política y armada contra el Estado. Para desmovilizar a los disidentes, la CIA planificó, asesoró y llevó a cabo labores de inteligencia para emboscar y masacrar a los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. A la par de crímenes como el halconazo, para imponer a mediano plazo el modelo económico neoliberal, Estados Unidos y el PRI también hacían negocios con el narcotráfico bajo el mando de Raúl Salinas Lozano, y mientras este entrenaba a Carlos y Raúl Salinas, la industria del crimen organizado crecía a pasos agigantados, millonarios tratos con el Estado, abasteciendo el mercado norteamericano, lavando millones y planeando la estrategia para despojarnos con la simulada guerra contra el narco. Con la disidencia pulverizada, a las órdenes de Washington y sucios negocios con el narco, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia robada. Bajo consigna de la mafia internacional, asentó la política neoliberal, mientras remataba bienes del Estado, eliminaba opositores del despojo a la nación y experimentaba con Bush el macabro Plan Colombia de Clinton, utilizando a Chihuahua como laboratorio. Las muertas de Juárez, tratados criminales y la creación de los Zetas son la herencia de Salinas. Al llegar Cedillo, la estrategia entreguista estaba lista: inducir una severa crisis económica que catapultara la deuda, continuar el remate de bienes y destruir a la industria energética, empobrecer, despojar y saquear con el objetivo de generar total dependencia al extranjero y a través de la violencia orquestada por el Estado, someter al pueblo a directrices, acuerdos y tratados en favor del gran capital. La colusión para aplicar el Plan Colombia a México fue la validación del fraude de Calderón. La usurpación de Felipe Calderón pendía de la entrada en vigor de la Iniciativa Mérida, réplica del Plan Colombia, que simulaba combatir al narco al tiempo que los financiaban para desatar la guerra contra los cárteles enemigos de Estados Unidos, negocio redondo para aterrorizar a la población mientras ganaban millones con la venta de droga, armas, lavado de dinero y trata de personas. Los Bush y los Clinton, en complicidad con el PRIAN, trazaron el despojo de recursos y soberanía al pueblo mexicano. El sanguinario Salinas, el mercenario Cedillo, el trastornado Fox, el genocida Calderón y el títere Peña traicionaron a su patria y dejaron al país devastado. Personeros de Washington que privatizaron, remataron y entregaron recursos de la nación en favor de transnacionales, esclavizaron al país con deudas impagables con el beneplácito de las fraudulentas calificadoras, militarizaron a México en complicidad con el narco para masacrar al pueblo y cumplir con el criminal acuerdo neoliberal.
La llegada de Donald Trump a la presidencia se da en el marco de la disputa entre globalistas y nacionalistas. Bush, los Clinton y el gángster de la mafia internacional George Soros no pudieron evitar que Trump aprovechara la debacle neoliberal y con ello frenara su criminal esquema de negocios que, entre varios países, México era de sus principales botines. Esta vez, Estados Unidos no avaló el fraude maquinado en 2018 y aunque Soros puso todo su empeño, el PRIAN no logró robarse la presidencia. Y aunque el impresentable Trump sigue la genocida agenda estadounidense y presiona a México para que resuelva la crisis migratoria patrocinada por Soros y la mafia que representa, AMLO ha tenido margen para sutilmente iniciar el rescate de la soberanía. Astuto entiende que aniquilar los siniestros tratados comerciales darían al traste con su proyecto y sin echar atrás la reforma energética está rescatando a la industria petrolera en pro de la autosuficiencia. Sin dejar de pagar la deuda, se escabulle de la Reserva Federal, FMI y Banco Mundial para no endeudar más y aplicar nocivas recetas neoliberales al país. López Obrador está bajo ataque. Desafiar a la mafia internacional lo coloca en riesgo constante. Soros y sus lacayos no están obteniendo resultados del golpeteo mediático. Puebla y Baja California son el botón de muestra. Muchos enemigos antipatriotas y de derecha podrían echar mano de sus nexos con el narco y dinamitar el proyecto y hasta la vida de AMLO.